el tema de la reforma hacendaria, el debate en torno a la reforma hacendaria ocupa la atención no solamente de los diputados y legisladores, sino, bueno, en este caso también de los senadores, sino ocupa la atención de la opinión pública por el impacto, la repercusión que va a tener directamente en el bolsillo. Y bueno, por lo mismo es un tema que está encendiendo los focos de alerta, de alarma en las columnas políticas, las columnas financieras, etcétera. Por ello, la doctora María Amparo Casar tiene su juicio, a juicio de amparo. ¿Cómo está viendo las cosas? Porque ya le están diciendo adiós al IVA en colegiaturas y al IVA en hipotecas. Si van a reformar financieramente a Pemex, pregunta, ¿de dónde van a sacar entonces el gobierno el dinero para financiar su gasto? Buenas tardes, tu juicio. Muy buenas tardes, doctora. Pepe. Creo que lo planteas muy bien. Muy resumido. Pero el problema es que si empezamos a mocharle partes a la reforma, y yo también le mocharía algunas, tienes que ver, ya de por sí era una reforma que no iba a dar pues así como muchísimos recursos, 1.4, 240,000 millones, para lo que querían que era el sistema universal, ¿no?, de prestaciones sociales en general, pues ya no alcanzaba eso. Entonces, pues metieron un cachito de déficit, ¿no?, para alcanzar. Si le empezamos a monchar a esta reforma, yo pregunto también como tú, ¿de dónde van a sacar? Tienen que afectar algún otro interés. ¿Qué nos garantiza, Pepe, que otros intereses pues no estén en la misma posición de poder defender, como la gente que ha defendido que no el IVA a las colegiaturas, o la gente que ha defendido que el IVA no a las rentas? No porque yo esté de acuerdo con este gravamen, digamos, que se le va a poner a las colegiaturas y a las rentas, pero cualquier otro pues va a respingar igual, y todavía no acabamos, nos quedan todavía 12 días para el 20 de octubre, que es cuando lo tiene que aprobar Cámara de Diputados, el 30 de octubre en Cámara de Senadores, y pues al PRI no le dan en la Cámara de Diputados, porque es raro que estén los 500 senadores, entonces con el puro verde, que es su aliado natural, alcanzan los votos. Pero el PRI y el presidente en particular aspiran a sacarla por un consenso más amplio, al menos 2 de los partidos grandes. Y por otro lado, en el Senado, ni siquiera con el verde le alcanza. Ya entonces, vienen cambios fuertes. El propio presidente nacional del PRI, César Camacho Quirós, lo dijo con toda claridad este fin de semana, el domingo, creo que fue en la tarde, dijo, el PRI, los diputados del PRI, no van a avalar el IVA en colegiaturas, ni tampoco en hipotecas. Y lo había anunciado ya el diputado Manlio Fabio Beltrán. Lo había adelantado. Desde ya de un inicio fue la que más causó problemas. Bueno, no estoy evadiendo tu pregunta. ¿Cómo lo van a poder financiar esa pérdida? Echando a andar la máquina del dinero. Pues echando a andar la máquina del dinero, que es a través de más deuda, por lo tanto más déficit, y pues nos recordaban aquí nuestros compañeros que fue una promesa de campaña de Peña Nieto, y después en su discurso inaugural de que él no movería el déficit. Tampoco tenemos que casarnos con el dogma del déficit, pero yo nada más recuerdo al auditorio las promesas de los candidatos y después del candidato electo. Pues no hay más que endeudándose o buscando compensar esos recursos que se van con otros. Y cualquier impuesto que pongas, Pepe, va a afectar a unos u otros. Todos tenemos los mejores argumentos para decir, oye, eso no, porque va a afectar pues al sector que yo represento, ¿no? Entonces, pues no está fácil. A mí lo que me causa más problema, Pepe, es que ahorita son las colegiaturas y las rentas, pero pues hay muchos sectores empresariales y sectores afectados en particular por algún impuesto que se están moviendo, están cabildeando en la Cámara de Diputados, están usando las presiones que por ejemplo. Ahí viene la de los refresqueros, esa la encuentro más difícil, pero están haciendo un cabildeo fuerte. Tú has visto los desplegados que han salido en los periódicos, toda esta propaganda de que la obesidad no es producto de la ingesta de refrescos o de bebidas azucaradas. Pero pues ahí vienen más embates, porque además los empresarios no nada más están en contra. ¿Por qué se pusieron los empresarios en particular en contra de las colegiaturas? Porque es una causa noble, ¿sí?
Tú traías el pero dato, hay otras. Tú traías el dato del crecimiento. Estaba leyendo una nota del Fondo Monetario Internacional que está rebajando, hoy es noticia el día de hoy, está rebajando su panorama de crecimiento para México para este 2013. Todavía más, pues, después de que la expansión en el primer semestre fue pues prácticamente inexistente. Le están poniendo alrededor del 1.2%. Empezamos el año cuando Luis Videgaray, secretario de Hacienda, el propio Banco de México también, hablaban de un porcentaje mayor al 3%. Al 3%. Y empezaron los ajustes. El propio Hacienda empezó los ajustes, Banco de México, después vinieron los ajustes de las calificadoras, de otros organismos internacionales, y ahora por segunda vez el Fondo Monetario, pues a la baja ya a 1.2, que sería el crecimiento menor de todos los países de América Latina. Ahí está ese crecimiento, pero ¿qué estamos viendo? Ayer leíamos varias noticias en el sentido de que empieza a haber una preocupación, no solamente por esto, sino por la aprobación de las reformas. Y hablan pues de 4 reformas, ¿no? De 3, de la financiera, de la fiscal y de la energética. Entonces, pues sí empieza a haber este nerviosismo de a ver si el PRI y el presidente van a poder pasar una reforma que ya de por sí se consideraba insuficiente, no solamente en el monto a recaudar, sino en los propósitos, digamos, declarados. Entonces, pues como decíamos el martes pasado exactamente, Pepe, creo que se está complicando el panorama para el gobierno de Enrique Peña Nieto, sobre todo porque, a diferencia de la fiscal, el resto de las reformas, telecomunicaciones, la educativa, en fin, esas pues son, incluso la laboral que se pasó al final del sexenio de Felipe Calderón, son reformas estructurales que le hacen falta al país, Pepe, pero que van a tardar mucho en madurar y en dar los frutos que prometen, ¿no? Las cosas no están funcionando, María Amparo, desde el punto de vista económico para el país, desde el punto de vista financiero, desde luego repercute. Estás haciendo la cuenta. El Banco de México había comenzado señalando, pronosticando un crecimiento del 4%. Empezandito el año, le bajó al 3.75%. Y luego siguió cortando. Ya hablaba de un crecimiento más o menos moderado entre el 2 y el 3%. El secretario de Hacienda llegó a hablar de un 3.2%. Ya luego le empezaron a bajar y en 1.7%. Que fue el último ajuste que hizo el gobierno, ¿no? Y ahora se está hablando del 1.2%. Es crecimiento prácticamente cero. Esto repercute en que no se generan empleos mayores, no se genera mayor inversión, no hay crecimiento, es cero, y se pone en peligro la chamba de muchas personas. Sí, y por eso pues está baja en la popularidad, por eso este descontento, por eso este crecimiento en la mayor preocupación de los mexicanos es su situación económica. Ahora, sorprende siempre una reforma fiscal, Pepe, y lo hemos visto, lo vimos durante los 2 sexenios panistas, pues son reformas muy complicadas de procesar. Los presidentes anteriores fracasaron en esto. Uno sí se pregunta cómo, digamos, pensando que el PRI, la gran habilidad política del PRI, etcétera, pues no traía una reforma más planchada, por un lado con los empresarios, que son los que tienen una fuerte capacidad de movilización, no en las calles, desde luego, como Andrés Manuel López Obrador, pero sí, ellos votan con los pies, y con los pies, digo, llevándose la inversión a otro lado o simplemente congelándola, y que no la trajera también planchada con Acción Nacional o con el PRD, con alguno de los 2 partidos. Tenía que haber tenido, digamos, este trabajo previo de planchado, y no lo hemos visto porque el PAN, incluso, yo no sé si a ti te ha sorprendido, Pepe, pero pues yo lo veo mimetizándose con el PRD. Mimetizándose ¿en qué sentido? Pues también está llamando prácticamente a una desobediencia civil. Incluso llamando a la gente, si es necesario, a las calles para protestar por la reforma. Estamos viendo que esta reforma, esta iniciativa de reforma hacendaria ha logrado poner a todos los partidos de acuerdo, pero en su contra, pero en contra del presidente Peña Nieto, empezando por el PRI, desde luego el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Quiere decir que la reforma de Peña Nieto va a tener que cruzar un mar tormentoso, muy tormentoso, muchos escollos en la discusión, y vamos a ver en qué termina lo que llegó
con grandes bombos y platillos y grandes anuncios. Y yo, nada más para terminar, Pepe, creo que se le puede hacer un reclamo, bueno, por una parte esta falta de coherencia del PAN, ¿no? Que hace todavía unos meses decía, oigan, no se vale buscar en las calles lo que no se consiguió con los votos en el Parlamento, en el Congreso, ¿no? Y ahora están ellos en la misma situación. La segunda a ambos partidos de oposición es que, no sé tú, Pepe, pero yo no he visto ninguna, digamos, ninguna iniciativa de reforma fiscal alternativa, porque entonces que diga el PAN, muy bien, no me gusta esto, o no me gusta toda porque es recesiva, porque no mejora la situación social de los más necesitados, por lo que tú quieras, pero aquí está la que sí va a cumplir sus propósitos. No ha habido entonces, propuesta. La oposición, ni el PRD ni el PAN nos están planteando una alternativa a la del PRI. Eso pues me habla mal de la democracia, de la calidad de democracia mexicana, ¿no? A juicio de amparo de la doctora Casar, un análisis de lo que está en este momento cocinándose en el Congreso y las repercusiones que ya comienzan a rebotar para arriba y para abajo. Usted por lo pronto quédese con el dato importante, crecimiento bajísimo, 1.2% es el cálculo en este momento moderado, no es tampoco exagerado. Y también quédese con la idea de que no va a haber IVA en colegiaturas, ni tampoco IVA en las rentas, ni en la compra de bienes raíces o en las hipotecas. No va a haber IVA en ese sentido. Habrá otros temas de los cuales ya diremos dándole datos, qué va a pasar con el IVA, qué va a pasar con el impuesto sobre la renta. Ya sabemos que el YETU se va y el IVA va, pero el IVA va limitado y cercado, difícilmente van a aceptar los partidos un IVA mayor al que existe actualmente del 16%. Entonces la pregunta que queda en todo es la que se hace la doctora Casar: ¿de dónde diablos va a sacar Peña Nieto, el presidente, dinero para el gasto? ¿Incurriremos entonces en un mayor déficit? Él había prometido que no lo habría. Esto quiere decir que no hay buenas noticias económicas para el país. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pepe. Nos vemos el próximo martes. Sin duda, aquí estaremos con la doctora María Amparo Casar y el juicio de amparo.